Continuamos con Noticias Globovisión Internacionales, hoy abordando sobre la crisis carcelaria que se vive en Ecuador, y para analizar un poco más sobre esto, cuáles son las causas y consecuencias que han llevado a este momento que se vive en Ecuador, nos acompaña Carolina Andrade, politóloga y magíster en Ciencias Políticas, y nos acompaña, por supuesto, que es de Guayaquil, Ecuador. Buenos días, Carolina. Hola, muy buenos días, Trina. Un saludo y también un gusto poder acompañarlos a todos y a todos. Gracias por acompañarnos, Carolina. Bueno, iniciamos como que este análisis, preguntarte cómo llegamos a esta situación, a esta crisis carcelaria, y si esto es algo que se ha vivido desde lo que es la historia quizás carcelaria de Ecuador. Bueno, creo que los diagnósticos han estado bastante claros. El último informe de la CIDH que fue presentado en marzo es muy enfático en señalar que existe un abandono estatal dentro de los centros de privación de la libertad. En el pasado teníamos eventos muy aislados, ciertos PPLs eran objeto de violencia, pero nada comparable a todas las masacres que se están viviendo desde el año 2020 hasta la actualidad. Son más de 414 personas privadas de la libertad que han perdido su vida al interior de estos centros de privación de la libertad. Si vemos los indicadores, tanto lo que sucede dentro de las cárceles como el tema de los homicidios se ha incrementado durante los últimos años. El Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, con una tasa de homicidios de 5.8 en el año 2017, y ahora este año probablemente cerremos con una tasa cercana al 25 por cada 100.000 habitantes. Lo mismo sucede con eventos que utilizan explosivos. Hasta el último atentado que tuvimos en Cristo del Consuelo, aquí en Guayaquil, en agosto, ya se registraban 147 eventos con uso de artefactos explosivos en diferentes puntos del país. Eso no ha dejado de crecer. Entonces vemos que la violencia de cárceles se traslada a las calles, y de las calles se está trasladando ya no en una lógica entre organizaciones criminales, sino afectando incluso a población civil en centros de salud, terminales terrestres, centros educativos, gasolineras, entre otros puntos de concentración de ciudadanos. Frente a esto, creo que el gobierno ya conoce, como decía, los diagnósticos, ha recibido recomendaciones, creo que necesita actuar, ya no puede perder más tiempo. Hay temas tan básicos como los controles de seguridad para el ingreso de prisiones que no se han cumplido y que ya debieron haber sido incorporados con un proceso de compras públicas para que puedan contar con estos insumos. ¿Y cómo se vive todo esto vinculado, por ejemplo, al narcotráfico, no solo desde las cárceles, sino desde afuera? Por ejemplo, sabemos que en 2021 más de 210 toneladas fueron incautados, un número récord. Ya este año se han registrado más de 160 toneladas de drogas incautadas. ¿Cómo vemos esto? Y ya lo mencionabas, también es algo que llega incluso a los colegios. Sí, creo que hay varios factores que han incidido en el aumento de la violencia y la inseguridad en el Ecuador. Uno de esos es justamente el aumento de la oferta de cocaína. El último informe de Naciones Unidas que hace el monitoreo de cultivos ilícitos resalta un crecimiento del 43% de los cultivos ilícitos en Colombia. Es el nivel récord más alto en toda la historia. Estamos inundados de cocaína, y Ecuador, dentro de la cadena productiva de esta economía ilícita vinculada a la cocaína, cumple el rol de un espacio logístico que otorga seguridad, transporte, acopia o embodegamiento de la droga y envío a los mercados internacionales. Entonces, claro, ha incrementado las incautaciones, eso es una señal positiva, pero también lamentablemente ha incrementado muchísimo la producción de cocaína, y principalmente se observa un fortalecimiento de los enclaves de producción agroindustrial de cocaína en los departamentos que se encuentran en frontera con Ecuador, sobre todo el departamento de Nariño, con frontera con Esmeraldas, una de las provincias en el Ecuador más afectadas por la violencia, por los atentados terroristas, por la extorsión, y que en este momento incluso se genera una especie de autoconfinamiento. Los comercios cierran muy temprano, tienen miedo a las amenazas, existen enfrentamientos, violencia. Esto ha incidido de manera negativa en las actividades comerciales, pero también turísticas, dado que es una provincia costera que tiene playas, también eso ha incidido en su economía local. Y claro, lo que estamos pidiendo es que el Estado, el gobierno, presente una respuesta integral, no solamente una militarización o una presencia masiva de policía y fuerzas armadas, sino una intervención integral de los territorios y poder recuperar esos espacios perdidos. Y estas medidas tomadas por el gobierno dicen que hay una ausencia, pero ya Guillermo Lasso ha planteado, por ejemplo, a Estados Unidos un plan Ecuador, esto parecido a lo que se conocía como Plan Colombia.
Sí, es un tema que está en conversación con la comunidad internacional. Hemos visto que necesitamos que esa acción no solamente dependa de lo que pueda suceder con cooperación internacional, pero sobre todo que se tomen decisiones a nivel de liderazgo interno del país. El Estado tiene recursos, tiene que recuperar ese rol de la policía de prevención, una policía de cercanía que en este momento está un poco más concentrada en las acciones de represión y no apuesta por intervenir y prevenir el delito. Entonces, ese modelo de gestión de policía comunitaria que fue resaltado durante mucho tiempo por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso la DEA en los años 2015-2016 reconoció los niveles de incautación también de droga en el país. Entonces, eso debe recuperarse, fortalecerse, debe darle mayores recursos para que la policía pueda cumplir con su trabajo. Hemos observado cómo muchas veces la policía no tiene ni siquiera chaleco antibalas, no tiene mantenimiento en sus unidades de policía comunitaria donde trabaja, la vivienda fiscal no tiene condiciones adecuadas y los patrulleros no están aptos para poder realizar su trabajo operativo. Entonces, los anuncios políticos necesitan venir acompañados con recursos y en ese sentido el presidente tiene que retomar el liderazgo y acompañar eso con presupuesto para fortalecer las capacidades de prevención, pero también las capacidades de inteligencia y de investigación especial y de esa forma tener un abordaje integral de lo que sucede, complementando con la cooperación internacional que pueda tener con Estados Unidos, con la Unión Europea, pero también con países mucho más cercanos que conocen muy de cerca nuestra realidad, comparten problemáticas comunes como por ejemplo Colombia. Muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Carolina Andrade, politóloga y magíster en Ciencias Políticas, nos acompaña desde Guayaquil. Juntas abordamos todo lo que está sucediendo en este momento en Ecuador sobre la crisis carcelaria que sacude el país y que ha llevado, por supuesto, a la crítica al gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso. Seguiremos abordando un poco más sobre esto al regreso de Noticias Globovisión Internacionales.